Acampanautas, hola. Hoy conversamos con Ome Galindo, quien es crítico literario y escritor, experto en literatura fantástica. ¿Qué tal, Ome? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues eh, me encanta la oportunidad de hablar de lo que más tarde daré justamente una charla justamente este jueves acerca de lo fantástico en la literatura y pues la verdad, muchas gracias Roberto por el espacio y pues no sé, ¿cómo quieres que empecemos? Muy bien. Bueno, creo que primero debemos mencionar que tu conferencia está inscrita en el marco del ciclo organizado por la poeta Guadalupe Ángeles de Nos encanta hablar de arte, la cual normalmente se realiza en la biblioteca que está cerca del santuario, por ahí por la calle de González Ortega, Sí. a las 6 de la tarde cada 15 días los jueves. Sin embargo, en esta ocasión estará cerrada la biblioteca y tu ponencia será virtual. Entonces, invitar a la audiencia a que te acompañe también mañana, entiendo, a partir de las 6 de la tarde. Sí, es correcto. Justamente yo formo parte también de la Asociación de Literaturas Especializadas, ALE AC, y es en este marco también justamente que Guadalupe y Ale están trabajando en conjunto para hablar de arte, ¿no? De lo que nos gusta. Hablemos de arte. Y bueno, sí, él ya ve lo que Guadalajara como sede mundialista, pues sí nos impide ahí trabajar como esperábamos directamente, pero pues igual es una oportunidad para llegar a más personas. Claro, en el canal de la Campa nos encanta hablar de cuestiones estéticas porque normalmente el concepto de paisaje se asocia a un escenario más o menos armonioso. Y creo que este asunto que desarrollarás tú de la literatura fantástica viene bien en este escenario desde el punto de vista de la estética y de las imágenes visuales, sensoriales, auditivas, etcétera, que se maneja en el contexto de la literatura. Eh, Ujú. un tema del cual tú eres experto. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? ¿Qué es esto de la literatura fantástica? ¿Qué es lo Va fantástico? que va. Sí, mira, justamente la literatura fantástica, hay que entender que existe una gran diferencia entre la fantasía y lo fantástico. Fantasía, que es pues cualquier cosa imaginable, como las fantasías de estar pensando que uno se va a ganar la lotería, etcétera, cosas así. Por otro lado, lo fantástico en la literatura tiene un papel de irrupción, de algo que no es normal que ocurra y que de pronto sucede. Si conocemos la obra de Borges, de Cortázar, de Arreola, ellos son un muy buen ejemplo de literatura fantástica. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan en una cotidianidad algo imposible que irrumpe en nuestra realidad. Esta palabra de irrupción a mí me gusta mucho porque se usa directamente en el análisis literario y a diferencia de la fantasía, lo fantástico va a tener un papel un poquito más extraño, pero que tiene mucho sentido, mucho simbolismo, y creo que eso va mucho de la mano con la cuestión de la imagen visual, ¿no? Porque mientras puedas entender de cierta manera lo que está ocurriendo simbólicamente, yo creo que lo fantástico cobra mucho más papel en sentido de crítica social, en el sentido de eh, pues no sé, semánticamente o semióticamente, qué es lo que está queriendo decirnos el autor con ciertos aspectos. Pienso yo en un cuento muy bueno que es de Cortázar, de la carretera, la autopista del sur, si no me equivoco, la autopista, ay, se me fue el nombre, pero que es de pronto en un día se quedan varados en la autopista y no pueden moverse y pasan casi un año.
pero la gente sigue en esa autopista y no se va. Hay muertes, hay nacimientos, hay de todo y dices, o sea, pueden irse a la ciudad caminando, a lo mejor se van a tardar unas 4 horas, pero van a llegar porque la gente se puso a vivir ahí por meses, porque de pronto ya neva, ya hace calor. Y dices, eso es algo imposible. Eso es lo fantástico. Ahí es importante mencionarlo. Sí, mira, antes de pasar directamente a lo fantástico, para lo cual yo tengo algunas anotaciones aquí, a partir de lo que acabas de mencionar, en el asunto del sustantivo fantasía, en un momento determinado, ¿crees que podríamos equipararlo a ilusión? La fantasía, y aquí entre lo que tenía preparado, me puedo adelantar poquito. La fantasía está, no sé si me deja, si puedo ir compartiendo la imagen que quería. Claro que sí, por favor. Perfecto. Remedios Varo. Mira, exactamente. Esta imagen que es de Remedios Varo, El nacimiento de las aves, es desde el punto de vista, bueno, esta entra en el surrealismo, que es un movimiento muy claramente ya definido, que Dalí, Zara y otros tantos han definido bastante puntualmente, y los franceses sobre todo. Pero aquí podemos ver que ocurre algo imposible. En este caso, siempre que se las planteo a mis estudiantes de bachillerato, les digo, a ver, ¿qué está pasando en esto? Y me dicen, a ver, hay un rayo de luz de una estrella que está pasando por una lupa que no es una lupa redonda, sino triangular, que está iluminando un dibujo para darle vida al dibujo y convertirlo en un ave. Y yo, sí, ¿qué más hay? Pues los dibujos, los pigmentos los está sacando también del cosmos con ese alambique extraño, pero también para pintar está usando como su propia fuerza, su corazón, que está en ese instrumento tipo violín. Y de pronto, además está este personaje que también tiene cara de ave, está descalzo, descalza. No es, nada de esto es posible, nada de esto es plausible en nuestra realidad. Esto es fantasía, esto es ese concepto extraño, pero que no significa que va a ser alguna posibilidad. En el caso de otros cuentos, ahí sí habrá una realidad plausible, porque en este caso no llegamos, como decía, con la autopista, de ahí no vemos el mismo grado de distancia real, de mímesis, con lo que vemos aquí con Remedios Varo. Hay un mundo completamente de diferencia entre la fantasía. Sí, la fantasía, como mencionas, como sustantivo, pero cuando decimos lo fantástico, aunque fantástico funciona como adjetivo, la ventaja de que el artículo neutro lo sustantiva, pero las categorías fantasía y fantástico son diferentes porque en una hay más imaginería, hay más ilusión que es la fantasía, y en lo fantástico es un momento solamente donde esa ilusión irrumpe en nuestro mundo de forma casi coherente. Muy bien. Entiendo entonces que en lo fantástico hay una intencionalidad creativa, ¿sí? Nos da la oportunidad de simbolismo y de plantear situaciones plausibles, aunque pues, probablemente inicialmente imposibles. Sí, totalmente. Así como lo acabas de resumir, está excelente, porque sí, lo fantástico tendrá muchas veces de alguna manera de hacer ¿cómo llamarlo? Ocultamiento de lo que puede ser real. Pienso, hablando de Cortázar, yo me he especializado bastante en la literatura argentina. También mi tesis doctoral fue sobre bueno, también la tesis de maestría. Mis tesis de posgrado tuvieron que ver con argentinos, en una
cómo se hacía el discurso argentino de lo fantástico y en otra cómo se hacía la metaficción en Argentina. Pero ellos, algo bien interesante, sabemos que pasó lo de la dictadura, las dictaduras militares, la ocupación pues militar que tuvieron directamente ahí con todas las cargas negativas que eso puede significar. Bueno, lo fantástico servía para dar queja y dar denuncia de lo que ocurría en esa cotidianidad. Y recordemos que, pues en este caso, el aparato de la dictadura, la parte de la censura, la parte inquisitorial, pues a lo mejor decía, no me gusta lo que estás poniendo sobre tu periódico donde dice que desaparecimos a tantas personas. Ah, pero si de pronto la gente empieza a volverse de papel o algo, y en ese sentido, muchas veces esa gente que no podía como interpretar de forma, no tenía ese pensamiento crítico de los que sí nos gusta el arte, la literatura, sí podíamos, digamos, nosotros captar ese mensaje y aquellos que estaban solamente pensando, tengo que ver en dónde dice la palabra desaparecido para censurarlo, eso es lo bonito. En la literatura argentina surgió este subterfugio para hablar de eso, de esas cosas que fueron, la verdad, una forma muy bonita de plantear algo horrible que estaba pasando. O sea, de forma estética se platicaban cosas pues que eran desgarradoras, ¿no? Algo que es maravilloso en las artes en general es que en un contexto social o político determinado, en vez de un texto de prosa, de denuncia, etcétera, directo o de investigación incluso, existe la posibilidad de tener otros formatos de comunicación que sean incluso mucho más trascendentales. En este sentido, primero en las artes en general y luego en la literatura, ¿qué comentario podrías hacer tú de estilos como la ficción, la ciencia ficción, el surrealismo y el arte y la literatura fantásticos? Ay, es una pregunta muy pesada. A ver, vamos por partes. Vamos primero con la ciencia ficción. La ciencia ficción es un mundo completamente ajeno a lo fantástico, aunque ambos surgen de lo que se le llamaba en su tiempo ficción especulativa. Para eso, de los inicios del siglo XX, este concepto de ficción especulativa, ¿de qué hablaba? Pues como acabas de mencionar, ficción. ¿Y qué es ficción? Cualquier cosa que no es la realidad. Bueno, yo estoy muy en desacuerdo con el concepto de ficción en el sentido de que aunque hagas una crónica, aunque hagas un reportaje, aunque hagas una relatoría, esas cosas no pasaron del mismo modo que pasaron en el papel. O sea, de lo que tú estás escribiendo en el papel no va a ser idéntico. O sea, la experiencia de ver, escuchar o leer no es lo mismo que solo leer. Ahí ya estás mediatizando y en el momento en el que cambias la realidad a un soporte eh, digerible intelectualmente o legible o escuchable, audible, en este caso ya cambias la realidad y la percepción. Pero vamos a pensar que es un mundo ideal donde yo veo cómo están arrestando a alguien, lo escribo y es perfecto. Bueno, en ese momento esa cosa no es ficción, es periodismo, es otra cosa, es crónica, es relatoría, historia, pero vamos a hablar entonces ahora de lo que sí sería ficción, donde yo invento situaciones. Pero ¿qué tal si inventar situaciones con nuestras mismas reglas de la vida? Va a estar bien, ¿no? O sea, voy a contarte la vida de Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio es una ficción, no pasó en la vida real, pero tiene las mismas reglas de nuestro mundo. La ficción especulativa será esa en donde las reglas del mundo cambian y donde ahora pueden haber prodigios disfrazados de otras tantas cosas. Lo fantástico va a tener esos prodigios inexplicables, mientras que la ciencia ficción va a tener prodigios provenientes
de las ciencias. A la mejor de ciencias que todavía no descubrimos o ciencias que sean muy fantasiosas, vamos a llamarlas con esa palabra, pero la ciencia ficción tiene una intencionalidad diferente, es hablar de lo que sí se podría realizar. Lo fantástico no tiene la posibilidad directamente de ser creable en nuestro mundo. En otros contextos vamos a encontrar diferentes áreas que pues se van a acercar. Sí es cierto que en su momento, en el siglo XIX, Leopoldo Lugones, otro argentino, lo siento, mis referentes son mayormente argentinos, Leopoldo Lugones habla de la fantasciencia, que es una cosa en medio de la ciencia ficción y lo fantástico. Es precioso lo que escribe Leopoldo Lugones, muy recomendable, pero es una de las tantas cosas que vamos a encontrar en este mundo y dices, ¿qué es esto que no entiendo? No sé qué me falta de la pregunta que me hiciste. Sí, enlazaba yo la ficción mera, la ciencia ficción, luego el surrealismo y luego el arte y la literatura fantásticos. Y en este momento hago un paréntesis para comentar que estos contextos de la realidad y la percepción son tan interesantes para la cultura humana, bueno, para la cultura en general, que yo te haría una invitación a que disertáramos sobre ellos en otra oportunidad. Una colateralidad de estos temas es el asunto del objetivo y lo subjetivo, y como bien dijiste al principio, la objetividad, es decir, el comunicar al objeto en su naturaleza perfecta, pues es algo complicado, ¿no? Yo creo que en general casi todo lo creado por el hombre es más bien de tipo subjetivo. Y destaco una frase que me gustó mucho que dijiste, que justamente creo que aterriza en el asunto de la literatura fantástica. Estos prodigios inexplicables. Sí, esta idea de los prodigios, créeme, bueno, de hecho, sí, me gusta mucho esa palabra prodigios, de hecho es un nombre de uno de mis cuentos, los prodigios, que sí, lo inexplicable, lo que sale de nuestra posibilidad y que irrumpe, esa palabra me gusta también mucho, que irrumpe, que está descolocado, es una cosa interesantísima de analizar, porque en los cuentos del tipo, pues así, de fantástico, de pronto la realidad es muy identificable con nuestra realidad. La realidad del texto es muy identificable con la realidad de nuestro mundo, pero de pronto irrumpe algo y esa irrupción va a generar un montón de cosas, entre ellas se va a asustar el protagonista, nos vamos a sacar de onda a los lectores, no, la narración va a empezar a cambiar, a lo mejor va a tener más detallitos de ciertas cosas. Todo eso es muy importante en lo fantástico y es importante mencionar, lo fantástico se da más en la cuestión literaria porque puede haber un ámbito más envolvente, pero ese surrealismo, esa fantasía se va a manejar diferente en la parte pictórica o en el paisaje, porque en ello ya está enmarcado, literalmente, enmarcado en un contexto que nosotros vamos a aceptar. Vamos a ver la obra y ya sabemos que eso es una fracción de la realidad. Lo fantástico te vende una realidad donde irrumpe algo que no estaba ahí, pero es importante decir, la literatura necesita tiempo para observar, para leerla, mientras que el cuadro, mientras que la pintura, lo ves todo de golpe. Y entonces yo no puedo decirte cómo lo vayas leyendo, a menos de que sea una instalación, o sea, toda una cuestión museográfica, de que vayas de cuadro por cuadro y todos cuenten la misma historia, no va a ser tan fácil que haya una irrupción fantástica en lo pictórico. Muy bien. Y en esto de lo fantástico, ¿qué papel juega el lector o espectador? Déjame acerco al gato que me está queriendo quitar la cámara. El espectador es bastante
importante. El receptor, de hecho existe la teoría de la recepción, que esa la maneja magistralmente Roman Ingarden, de quien también me he especializado mucho en sus obras. Roman Ingarden habla de la teoría de la recepción. Es decir, nosotros necesitamos completar como lectores, como espectadores, la obra para completarla con nuestra propia ideología, con nuestra propia, nuestros propios miedos. Hay un cuento buenísimo que es El Orla, del siglo también, de medio romántico, aquí de Congy de Maupassant, que en Francia, que habla de un ser que está robándole la energía como si fuera un vampiro, pero nunca lo describen. Y entonces el hecho de que nosotros lo completemos con nuestros propios miedos, con nuestras propias ideas, eso hace que de pronto nos parezca más intenso, más espeluznante, porque completamos con nuestra propia ideología. Y creo que eso es lo más valioso e importante de lo fantástico en en todas sus posibilidades. Podríamos decir que en lo fantástico vive diferentemente en cada persona según los antecedentes, el contexto, la estructura psíquica de cada quien. Claro, incluso hago la referencia a veces a la gran ola de Hokusai, ese grabado que vemos que la ola está así y nosotros como mexicanos, como occidentales, la vemos y no la vemos igual que un japonés. Los japoneses leen la obra al revés, de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Y entonces, si lo invertimos, la ola se ve como algo amenazante y no algo tan hermoso como lo vemos nosotros. A nosotros nos gusta la ola de Hokusai porque es una estética muy bonita de la ola que va para allá. No, la ola está a punto de devorar a las personas, al monte Fuji, y eso no lo vemos con nuestra ideología porque somos occidentales y no orientales que leemos al revés de lo que leemos. O sea, ellos leen a su manera, pero nosotros lo estamos viendo al contrario. Es esa idea de que no hay derecho, no hay revés, sino más bien cultura, es muy importante como lo estás planteando. Esta contextualización e interpretación, entonces, establece diferentes lecturas. Siendo Claro. ¿por qué entonces alguien estudia lo fantástico? Es decir, no cualquiera puede analizar la ola o cualquier otra obra fantástica de la misma manera si no tiene la capacidad de identificar algunos elementos compositivos. Si la persona que quiere dedicar a estudiar lo fantástico, debe de tener una gran separación entre los mundos posibles, esta teoría filosófica, de lo que está pasando y lo que puede estar queriendo decirme el escritor, artista, llamémosle como llamemos. Es importante tener escindir completamente un contexto del otro, porque a veces la obra quiere darnos a entender una cosa y nosotros, por nuestros paradigmas, no lo vamos a entender. ¿Qué necesita alguien para estudiar lo fantástico? Simplemente tener esa capacidad de asombro al inicio, pero sobre todo esa posibilidad de que el asombro no te siga asombrando y lo empieces a analizar. Yo diría que esas dos partes son sumamente necesarias, el asombrarte, pero que ese asombro se quede ahí y a analizarlo. Yo creo que esa es como la idea y justamente pues con esto, perdón que haga el comercial, pero me atrevo a invitarles directamente a la charla que vamos a dar justamente en medios digitales también, esta vez, Nos encanta hablar de arte, que será este jueves 18 a las 6 de la tarde por medio de las páginas de la Asociación de Literaturas Especializadas en Facebook y en YouTube, donde voy a desarrollar un poquito más estos conceptos. ¿Qué te parece, Ome, si dejamos los enlaces en la descripción de este video para que nuestros acampanautas interesados puedan asistir?
Claro que sí, encantado y muchas gracias por la divulgación, Roberto. No, al contrario, ha sido una delicia esta conversación contigo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, si quieren buscarme directamente a mí como crítico literario o por mi obra artística, como escritor, pues me pueden encontrar. Omega Lindo es mi nombre artístico y el nombre con el que pues generalmente me van a encontrar directamente platicando de estos temas. Ahí tengo varios proyectos, así que si les llama la atención, pueden buscarme en redes como Omega Lindo Escritor. Y pues muchas gracias por el espacio y a todos los acampanautas que tienes aquí. Justamente gracias por escucharme estos minutitos. Fue un placer, hombre. Muchas gracias a ti y hasta pronto.